Son estudiantes, bienvenidos a la Cátedra de Imagenología 2. Este ciclo vamos a tener 5 horas de clase, donde vamos a poder revisar un poquito la clase del semestre 1, que es fundamental, que es importante. Yo digo siempre que la imagenología va encadenada. Yo no puedo aprobar la 1 o aprobar la 2 sin haber aprobado la 1. Y no puedo dejar de evaluar la radiología 1 en la radiología 2 o en la imagenología 2. De tal manera que necesito que los conocimientos adquiridos en el semestre anterior sean revisados y repasados. El semestre anterior vieron técnicas radiográficas, detalles anatómicos, y más adelante vamos a hacer una prueba como un control evaluativo para saber más o menos el nivel de conocimientos, ¿no? Obviamente tendrán una nota allí, pero no va a ser tomada en cuenta en este primer parcial. Pregunta, chicos. No sé si ya se les activó el link, por favor, llenen, doctor, a la vez también controle usted esa asistencia, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Ya en la plataforma está el sílabo y está un plan analítico donde yo he programado algunas actividades. Obviamente eso no es una camisa de fuerza para mí. Por allí podemos ir incrementando dependiendo de cómo veamos el avance del grupo, ¿no? Más o menos tareas. Los temas a tratar son bastante, no complicados, bastante largos. El sílabo de nuestro ciclo es bien extenso. ¿Tienen alguna pregunta? Son así de calladitos siempre, paralelo 4 igual. ¿O es que son tímidos? Yo creo que una de las desventajas de este modo virtual, que por pandemia tampoco quiero reactivarlo, ya se viene la 4ª ola, así que chicos, a protegerse. Entonces tampoco quiero presencial, pero me gustaba más porque ahí se opinaban, hablaban. Aquí están completamente calladitos. Son así siempre de callados. A mí me gusta que pregunten. Buenos días, doctora. Buenos Disculpe, días. para la asistencia no podemos realizarlo porque me sale que se ha producido un error y estoy abierto con mi correo institucional también. ¿Y a los demás chicos? Buenos días, doctora. Yo también presento el mismo problema. Uy, Dios mío. Bueno, en todo caso, dejemos eso allí. No sé qué pasó. Doctora, buenos días, jóvenes. Doctora, como de pronto usted tiene el enlace, no sé si usted desea subirlo en el chat de aquí de Zoom. Igual, en ese formulario le refleja la hora en que el estudiante se registró. A ver, pero déjenme ver cómo lo hago, porque yo lo puse, ahí está. No sé si ahí. Doctora, buenos días, disculpe. Que seguramente sabe que, es que ya. Cuénteme, dígame, que estoy moviendo estas. Allá, es que dos compañeros están presentando problemas con la conexión y una me está diciendo que está en sala de espera, que es Nayeli Sánchez, y la otra es que Liz Moscoso se está volviendo a conectar porque es un la botó. No tengo yo por lo menos a nadie en sala de espera. Ya, ¿Dónde ya estará esta niña? No Gracias. sé si el doctor de pronto la ve. Yo no la veo. Solo Moscoso aparece. Acaba de ingresar. Buenos días, doctora. Yo ya estoy dentro, ya me aceptó. Gracias. Ya, perfecto.
Mírenme si ahí les aparece. No sé si ahí les aparece. Si no, lo vamos a dejar allí hasta mejorar esta... A ver, vamos a ver. Vamos entonces voy a compartir pantalla para dar algunas indicaciones. Sobre cómo vamos a llevar la materia de Imagenología 2. Mi nombre, ya lo tienen aquí. Sí me gustaría, chicos, que armen un chat en su teléfono, un grupo, para poder estar en contacto, ¿no? Para nosotros poder estar en contacto. Déjenme ver un ratito. Cierro aquí porque me quitan. Antes que nada, darles la bienvenida a este curso, a este semestre de Imagenología 2 del ciclo 21-22, perdón, donde ustedes van a revisar, como había mencionado al inicio, a interpretar en diferentes imágenes 2D y 3D las diferentes alteraciones, patologías que se presenten en cavidad bucal. Ustedes hasta el semestre pasado vieron todo lo que era referente a lo que es historia de la radiología, radiaciones, vieron también, ¿qué más vieron ustedes? Biología de la radiación, todos esos mecanismos de protección, técnicas radiográficas, intra y extraorales, y nosotros vamos a partir de estos dos puntos. Radiobiología, es decir, las protecciones que se deben tener en cuenta cada vez que tomamos radiografías, técnicas radiográficas intra y extraorales en imágenes 2D, en imágenes 3D, para poder visualizar todas las alteraciones en la cavidad bucal, ya sea a nivel de tejidos óseos o a nivel de piezas dentarias. Ustedes hasta el semestre pasado ya tienen claro cuáles son los detalles anatómicos en todas estas técnicas. Lo que vamos ahora simplemente es a recordar un poquito esos detalles, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de nuestro curso? ¿Cómo lo vamos a tener? Bueno, vamos a tener lecciones. Yo he planteado lecciones por cada unidad. Varias lecciones por cada unidad, de tal manera que vamos a ir mejorando la nota. Lecciones de 10 minutos, unas 10 preguntas, de tal manera que aplicamos a sus conocimientos. No quiero hacerlo al final de cada clase para que no hayan por allí, no entendimos, no. Entonces, después de la clase, yo les fijo la fecha para que ustedes se preparen para esa lección. Finalmente, como ya saben, 2 exámenes parciales, donde ustedes pues van a demostrar todos sus conocimientos adquiridos en estos semestres. Vamos a hacer foros, vamos a tener chats, ¿no? Tareas. El horario que ustedes tienen, vamos a trabajar los martes de 8 a 11 y los viernes de 11 a 1 de la mañana. Las tareas que vamos a realizar en este ciclo van a ser, después de cada clase, después de cada tema dictado, un cuadro sinóptico. De hecho, el primer trabajo que ya lo tienen, creo que ya está subido en plataforma, es un cuadro sinóptico de las radiografías intra y extraorales. Lo más sencillo posible. Como les había mencionado, tenemos los cuestionarios, se ven en PDF. Vamos a ver ahora el sílabo, ¿no? Un poquito los temas, ustedes ya lo tienen en plataforma el sílabo, sin embargo yo he puesto aquí los temas que vamos a tratar.
El contenido, como les decía, la materia es bastante extensa, entonces hemos tratado de incluir lo más que se pueda en cada unidad. Vamos a revisar en esta unidad principios básicos de la interpretación, es decir, cuáles son las variables para poder realizar o para poder reconocer una imagen en radiografías intraorales, extraorales, bidimensionales o tridimensionales. Vamos a revisar lo que es embriología de cara, es decir, el desarrollo, cómo se forma. Lo que más me interesa es la formación desde lo que es la nariz, todo lo que son los maxilares y la mandíbula. Recordando también que parte de esta formación de mandíbula tiene que ver con el conducto auditivo, es decir, con la parte del oído. Y en este capítulo también entramos a observar o a revisar qué anomalías óseas se forman, es decir, vamos a hablar de fisuras palatinas, vamos a hablar de crecimientos exagerados de maxilares, es decir, de macrognatias o de micrognatias, así como también vamos a revisar en este tema lo que es odontogénesis, que yo estoy segura que ustedes ya vieron ese tema, donde se habla sobre la formación de las piezas dentarias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A reconocer esos gérmenes o esas calcificaciones de acuerdo a los estadios de Nolla en las radiografías, ¿no? Para más o menos poder determinar si esas piezas están en un buen desarrollo. Y tenemos también anomalías dentarias, tanto de forma, de tamaño. Aquí están las anomalías que vamos a revisar, de estructura, como lo que son las amelogénesis, dentinogénesis, hipoplasias de esmalte. Vamos también a revisar lo que es reabsorción dentaria y caries dental. Pregunta, chicos, hasta aquí. En la unidad 2 vamos a revisar lo que son los procesos infecciosos. Vamos a hablar de quistes y tumores. Tumores, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo yo voy a poder, o cómo ustedes van a poder reconocer procesos de osteoclasia a los que vamos a denominar como quistes, o cuándo los vamos a llamar quistes, cuándo vamos a llamar tumores, y cuáles son los diferentes tumores? Nosotros tenemos tumores epiteliales, tumores mixtos, tumores del tejido conjuntivo, y todos ellos, aunque radiográficamente muchos presentan imágenes muy similares, nosotros tenemos ciertas variables que tenemos que ir reconociendo en cada una de ellas, ¿no? Dentro de estas variables, la edad del paciente es importantísima, ¿no? ¿Cuáles son el contenido de estos de la unidad 2? Como había mencionado, todos estos quistes que aparezcan a nivel de la corona de piezas dentarias, quistes que aparezcan a nivel de la raíz, ¿no? Quistes que estén formados por hueso, o tumores, mejor dicho, que estén formados por hueso, que tengan partes, que sean solamente, que contengan una serie de elementos que no sean óseos, y vamos a revisar también tumores malignos. En el capítulo 3, o en la unidad 3, vamos a revisar senos maxilares y articulación temporomandibular. Sobre todo, técnicas que aplican para eso, que ya las vieron, pero recordar, técnicas que aplicamos para analizar senos maxilares, que son los que más me interesan, ¿ah? Poco nosotros podemos visualizar los senos paranasales, los senos frontales, los senos esfenoidales, los etmoidales, pero los que más me interesan, o lo que más nos interesan a nosotros, es revisar senos maxilares por la proximidad que tienen estas cavidades con los ápices de piezas dentarias. Es decir, un proceso infeccioso puede lesionar. Cuando hacemos extracciones de piezas dentarias, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces, por eso es el interés en revisar estas alteraciones. Y en articulación temporomandibular vamos a estudiar, o a recordar, mejor dicho, los componentes de la articulación, cuáles pueden ser las diferentes alteraciones que se presentan en la articulación temporomandibular y qué técnicas radiográficas voy a aplicar. Ya sabemos que cuando analizamos articulación temporomandibular, mi análisis no puede ser solamente del área o del lado que el paciente manifiesta el dolor. Es un análisis que tiene que ser analizado, estudiado de los dos lados.
y siempre boca abierta y boca cerrada cuando hablamos de articulación temporomandibular. Finalmente, la unidad 4, hablamos de fracturas óseas y fracturas dentarias. Es decir, fracturas que se encuentran a nivel de maxilares, como las de Ford 1, 2 y 3, fracturas mandibulares en las diferentes áreas de la mandíbula, y fracturas dentarias tanto a nivel de coronas como de raíz. ¿Cuáles son las causas y cómo se observan radiográficamente? Pregunta, chicos, hasta aquí. Recomendaciones, tratar de estar siempre 5 minutos al inicio de clase. Realmente esta va a depender mucho de nuestra conectividad, ¿no? Pero en todo caso sí tratemos de ser muy puntuales. Si alguien tiene alguna duda, levantar la mano, aunque a pesar de que a mí me cuesta mucho, porque a veces estoy más enfrascada en la presentación, en hablar, y no veo cuando me levantan la mano. O el doctor me ayuda y me dice, me interrumpen en las clases, si es que es así, si no pueden ustedes interrumpirme, que con gusto atiendo yo las preguntas que tengan. Micrófonos apagados, los micrófonos, no las cámaras, chicos. Los micrófonos apagados, porque por allí siempre pasa que el camión de la basura, el perro que ladra, el vecino que está taladrando. Entonces, eso interrumpe la clase, ¿no? Y aunque yo aquí pongo que deben estar con el uniforme, obviamente no todos tienen uniforme en estas clases virtuales, pero sí considero que deben estar bien presentados. Y me veo obligada a poner esta recomendación porque he tenido en semestres anteriores chicos que se presentan en BBDs. Esto no es un gimnasio. Yo no vengo a ver músculos de los jóvenes. Venimos a demostrar nuestras capacidades. Señoras que están dando de lactar. Entonces, por ahí han ocurrido accidentes. Estudiantes que están acostados en sus camas. Entonces, por todo eso entra esto, ¿no? De uniformados o por lo menos con una camisa bien puesta. Pregunta, chicos, hasta aquí. Como les decía, las tareas nuestras son mapas conceptuales. Por allí vamos a hacer algún ensayo en grupos. Solamente en los ensayos tienen ustedes rúbricas. En los mapas conceptuales no. En el mapa conceptual que les voy a solicitar, déjenme ver, dejo de compartir pantalla. Ay, yo tenía una lección que les quiero, ya creo que se habilitó. ¿Ya hicieron la lección? A ver, no es a las 8:50 que tienen la lección, perfecto. Pueden ingresar a su campus, por favor. Vamos a ver. Les voy a poner a las 8:40 para hacer y poder comenzar yo con mi clase. Temporización. 8:40 para ponerlas. $10 minutos. Bueno, les voy a dar 15 ya. Perfecto. Listo. 8:40 tienen una prueba de diagnóstico. Ahí está como prueba 1, me parece. No, prueba de diagnóstico.
para que, para medir ciertos conocimientos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Creo que con los años me he hecho súper explícita. No creo dudas en el estudiante y eso es terrible. ¿Mm? Las personas que hayan terminado la lección tienen también, por favor, un foro donde quisiera que me expliquen en sus palabras, ahí dice el foro preguntas, donde quisiera que me expliquen en sus palabras qué es una radiografía análoga, digital y digitalizada. Quiero conceptos o sus criterios, no opiniones de internet, no de Wikipedia. Por favor, los que ya hayan terminado con esta actividad. Ya están habilitadas las respuestas. La que vamos a revisar ahora son, me parecen, las imágenes radiográficas. Bien, voy a compartir pantalla para revisar las radiografías. Los otros temas ya están, ya los pueden revisar las respuestas. La que me interesa a mí es, no sé si estoy compartiendo pantalla con ustedes. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto, gracias. A ver, entonces tenemos, ustedes tenían que identificar qué técnica, es decir, qué tipo de película, qué maxilar, qué zona y de qué lado estamos hablando. Eso ya lo saben reconocer. Esta se trata de una película periapical, de un maxilar inferior, zona de premolares del lado izquierdo. Y la segunda, creo que solamente dos les puse, ¿no? Lo mismo, técnica maxilar y zona, es una técnica, una radiografía periapical, es una, en la zona de incisivos maxilar superior, donde tenemos una pieza retenida que está en nuestro lado derecho. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la técnica de Clark, cuando nosotros hablamos de la técnica de Clark, tenemos que tener en cuenta que hablamos de tres tipos de radiografía, de tres tipos de dirección de haz de rayos. Ya lo vamos a ver más adelante en una pequeña presentación que vamos a hacer. Preguntas, chicos, con la lección, con la evaluación, ¿cómo les fue? Moscoso, ¿cómo le fue en la lección? Buenos días, doctora. Muy buenos días. Pues bueno, sí me equivoqué en algunas. Y en esa de la radiografía, bueno, primero sí fue algo nuevo, porque nosotros anteriormente hacíamos como con opciones. Entonces, por eso, pero sí hice bien, solo en la primera me confundí porque tenía esa duda de que, o sea, sí vi los premolares, pero la pieza de al lado estaba como que un poco confusa. También por lo que no tenía como que raíz, entonces también por eso.
Ya, bueno, Pero la primera vez siempre es complicado, ¿no? Ahora, claro, cabe recalcar que nosotros vamos a hacer lecciones de diagnóstico radiográfico. Yo proyecto radiografías y ustedes tienen que interpretar. Eso de hacer opciones múltiples no va conmigo, sobre todo en lecciones. ¿Por qué? Porque es darles las respuestas a ustedes y desde mi punto de vista no les permiten analizar. Es simplemente, bueno, aquí veo, son estas opciones. Y a lo mejor ustedes pueden pensar otras cosas y lo importante es poder discernir, ¿no? Las lecciones cuando son interpretaciones son ensayos. Son ensayos y ahora, bueno, he dado 15 minutos, normalmente doy 1 minuto por pregunta, así evitamos la copia. Y me gusta más interpretación porque entonces usted tiene la radiografía y es su opinión en base a esa imagen radiográfica, ¿sí? Espero que con esto no se asusten, sino que se pongan pilas desde un inicio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cierta Lara? Buenos días, doctora. Por el momento no. Fares, ¿alguna pregunta? No, doctora. ¿Por qué tiene su cámara apagada, señorita Fares? Es que estoy en el hospital por mi abuelita, doctora. Disculpe, solo por hoy. Ya, ok. No, preguntaba porque no los conozco, entonces quiero saber bien. Listo, no se preocupe. Ya sé que está en una emergencia. Bien, pregunta chicos entonces, con respecto a las lecciones, nada. Al foro, ¿ya lo hicieron? Bien, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Ahí donde estoy. A ver. Listo, vamos a revisar ahora o a recordar, ¿verdad? Algunas técnicas radiográficas que ya analizamos en el semestre anterior. Cuando nosotros hablamos de técnicas radiográficas, hablamos de, primero, tipo de película y hablamos de la dirección del haz de rayos que aplicamos a cada una de las diferentes técnicas, ¿verdad? Nosotros tenemos como técnicas radiográficas intraorales y extraorales, teniendo en cuenta que podemos hablar como dentro de las extraorales, imágenes en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, donde ya hablamos de la tomografía Cone-Beam. Vamos a analizar primero las radiografías intraorales, la periapical, la aleta de morder y la oclusal. ¿Para qué me sirve cada una de estas técnicas? ¿Cuándo yo las aplico? Eso es fundamental en el momento que nosotros solicitemos. Llega un paciente a nuestra consulta y tenemos que tener claro qué técnica radiográfica voy o a tomar o a solicitar al centro radiográfico con el que yo trabaje. Si yo requiero de una periapical, ¿cuáles van a ser los conocimientos, las indicaciones que voy a tener en cuenta para solicitar esta radiografía? Por favor, si alguien me ayuda. ¿O cuándo solicito una periapical? Doctora, cuando vemos problemas de una fractura, y caries especialmente, Ya. o si se encuentra un acceso. O sea, en esos casos, en un caso de fractura, en un caso de absceso, para analizar caries,
Pero lo importante es que esta radiografía periapical, las indicaciones que me ha dado el joven son perfectas, pero la periapical la utilizo para medir o para hacer análisis de zonas específicas. ¿Sí? Una aleta de morder. ¿Con qué otros nombres se conoce esta técnica? Doctor, usted tiene la lista, por favor, ¿puede irlos nombrando para ser voluntarios? Buenos días, doctora. Se la conoce como también interproximal. Como interproximal. ¿Como qué otro más? ¿Cuál es el otro nombre? Tiene algunos nombres, ¿no? Between. Between. Between, es decir, aleta de morder en inglés. Ah, listo, between. Perfecto. Doctora, ¿no también conocida como el ángulo recto? Ya. ¿Qué más? ¿Con qué otros nombres se lo conoce? ¿Esta técnica para qué sirve? ¿Cuándo la solicitamos? Para áreas interproximales entre dientes. Correcto. Entonces, la técnica aleta de morder, este tipo de radiografía, también conocida como interproximal o intercoronaria, me sirve para analizar caras interproximales, es decir, aquellos procesos cariosos, más que nada, que se encuentren a nivel de caras interproximales. Pero también me sirve para analizar el nivel de la cresta ósea interdentaria. Es decir, se habla de que puede permitirme analizar enfermedades periodontales, nivel de bolsas periodontales. No me permite analizar ápices, porque solamente es una radiografía que tomo coronas superiores o inferiores. La radiografía oclusal, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función? ¿Cuándo solicitaríamos una radiografía oclusal? Para observar toda la arcada. Ok, toda la arcada. ¿Pero para qué? Llega un paciente a su consulta y usted decide tomarle el oclusal porque ¿qué encontró en su paciente? Un diente retenido. Ya. Entonces, ¿por qué Fractura solicita en el los- oclusal? Mordida. Mordida va a estudiar con un oclusal. Es decir, la oclusión. ¿Qué más? Para ver si presenta quistes o cálculos en los conductos. Quistes o cálculos en los conductos. A ver, estamos hablando de los conductos radiculares, ¿verdad? ¿Sí? En los conductos salivales. Ah, ya. Ya. Ok, cálculos, ya. Es así si hablamos de un oclusal inferior, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en un oclusal superior? Un oclusal inferior, lo que es piso de boca, ¿verdad? Para encontrar estos cálculos, estos cuerpos que se pueden presentar a nivel de las glándulas salivales. Ok. Me decían para determinar si es que hay piezas dentales retenidas. Perfecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo solicitaría esta oclusal? En una panorámica no me sirve para ver la retención de piezas. Una periapical no me sirve para ver esa pieza retenida. Una pregunta, para los tratamientos de endodoncia no sería esa. La oclusal. Ajá, no. No. Un tratamiento de endodoncia no. La oclusal, estoy de acuerdo con las personas que me dijeron para los cálculos sí, para la retención de piezas, pero no me han aclarado por qué, cuál es la importancia de una pieza retenida. Podría ser que cuando se encuentre retenida en la zona del paladar para ver la parte de los senos.
No. O sea, usted puede ver en esa oclusal parte de senos maxilares, sí, proyección de esa pieza. Ya vamos a ver imágenes, pero lo importante de la oclusal es poder determinar vía de acceso, es decir, yo tomo una radiografía a este paciente que llegó a mi consulta, decidí hacer una panorámica y en esa panorámica encontré que hay piezas retenidas. O clínicamente veo que no hay un canino, clínicamente veo que se ha perdido en piezas caducas y el canino no aparece. ¿Cuál sería la primera opción para tomar una radiografía? ¿O qué radiografía, mejor dicho, sería de su primera elección? En ese caso, ¿no? Llegó el paciente, clínicamente no hay caninos, ni caducos, ni permanentes. ¿Cuál es la radiografía a elegir? Más fácil, no existe, no se ve clínicamente el canino superior derecho. Tomarían periapical, oclusal, directamente una aleta de morder, una oclusal, perdón. Una periapical panorámico, directamente una oclusal. Podría ser la oclusal porque nos permite tener las áreas óseas de manera más amplia. Podría ser. Ah, ok, usted se inclina por una oclusal directamente. ¿Alguien que opine diferente? Yo creo que podría ser directamente la panorámica porque ahí va a abarcar todo lo que es ya sea el maxilar superior, o sea, el maxilar superior, entonces ahí se puede ver si está en la parte de atrás o puede estar a un lado o mismo no está, o sea, nunca se formó y de ahí sí a la oclusal. Ok, entonces, una panorámica recomendaría a usted para visualizar de una vez todo, a ver dónde está, ¿no? Y la periapical, ¿por qué no? ¿Por qué me descartaron la periapical? No aplica en este caso. Dígame. Porque no nos daría una imagen muy amplia como la podríamos ver en una oclusal o en una panorámica. A ver, cada una de las radiografías tiene su importancia, ¿no? Una periapical, he dicho, me sirve para determinar zonas específicas. Entonces, es decir, la panorámica en este caso, porque no se ve clínicamente el canino superior derecho, me sirve para visualizar todas las piezas, incluyendo terceros molares. Personalmente comenzaría con una periapical, en esa zona. Si bien es cierto, la panorámica me permite ampliar más porque a lo mejor puede haber una transposición dental, es decir, ese canino se está formando hacia la zona de incisivos o se está formando hacia la zona de premolares. Entonces, la panorámica sí me permite ver más amplio. Pero como yo mencioné, no aparece canino en esta zona, la radiografía de mi primera opción, desde mi punto de vista, sería una periapical. Entre periapical y panorámica, las dos opciones son correctas, ¿ah? Porque como bien dijeron, bueno, me permite tener más amplia la visión de lo que ocurre en cavidad bucal. Ahora bien, la oclusal, específicamente esta técnica, es para visualizar posición de esa pieza, para localizar vía de acceso. Es decir, yo necesito saber esa pieza que está retenida, que ya la encontré en la panorámica o en la periapical que estaba retenida, quiero saber si se desplaza hacia la tabla vestibular o hacia la tabla palatina. Entonces, ahí yo aplico esta toma, o hacia la tabla lingual o tabla vestibular, si es que ese fue el caso de la mandíbula. Ahí aplico yo la técnica o esta radiografía oclusal. No analizo oclusión, a pesar de que la oclusión la tomo mordiendo al paciente, mordiendo la película, ¿verdad? Hago ocluir la película, no estudio oclusión porque solo tomo de una sola arcada. En todo caso, estas serían las técnicas intraorales. Las técnicas extraorales son estas: la panorámica, que me sirve pues para tener, como ya mencionamos, un panorama general. La lateral, ¿para qué me sirve? ¿O cuándo la solicito? La técnica de Waters.
¿Cuándo la aplico? La de Cadwell. Y una tomografía Cone Beam, que son las imágenes ya tridimensionales, es decir, tengo 3 planos en esas imágenes. La lateral la solicito en casos de cirugía, en casos de ortodoncia. La técnica de Waters y la de Cadwell son técnicas para estudiar senos paranasales, posición del paciente. También tengo yo, ¿se acuerdan ustedes? Tienen que haber estudiado la técnica de la submentovértex, que son tomas extraorales. Tenemos la técnica de, para articulación temporomandibular, la técnica, ay, se me fue. Una técnica lateral, una técnica frontal, pero es ay, vaya, pues se me fue. A ver si me ayudan, chicos. Ya me voy a acordar. Pero es una técnica que el haz de rayos viene de atrás hacia adelante, de tal manera que visualizamos las cámaras y el cóndilo y la cavidad glenoidea. Y una toma lateral. Tengamos en cuenta que cuando hacemos el análisis de articulación, como les decía anteriormente, nosotros tenemos que tener en cuenta boca abierta y boca cerrada. Ahora bien, la tomografía Cone Beam es una técnica que reemplaza un poco a todas, es decir, el análisis, ¿no? No las reemplaza en realidad, pero el estudio sí me permite evaluar una zona de frente, de lado, en sus diferentes planos, y de arriba hacia abajo, como es en el plano axial. Recuerden que nosotros tenemos plano axial, coronal y sagital, que me permite visualizar cualquier detalle en estas piezas retenidas, ¿no? en las imágenes. Vamos a revisar películas periapicales. Tenemos aquí radiografías intraorales, donde, como están observando, visualizo primero zona. Una de las desventajas de las periapicales es que me limitan el área. Sin embargo, la gran ventaja es que tengo una imagen muy real de la zona que quiero analizar. No voy a descartar a perder ningún detalle. Detalles que podría perderse en radiografías panorámicas. ¿Como cuáles? Procesos infecciosos. Procesos infecciosos pueden no proyectarse en radiografías panorámicas en extraorales. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se perderían procesos infecciosos? Es decir, no podría visualizar ciertas lesiones en radiografías panorámicas. Y sí en radiografías periapicales. Porque las radiografías periapicales, la distancia que existe entre el haz de rayos y el objeto. ¿Se acuerdan cuando vieron esos principios de la radiación? O leyes de la proyección. Mientras más cerca esté el objeto al punto focal, la imagen será más nítida. Entonces, en una radiografía periapical, como el punto focal, es decir, el tubo de rayos X, por donde van a salir el contacto de los rayos X con la pieza o con el paciente, la distancia va a ser menor, a diferencia de estas radiografías extraorales, donde la distancia es mucho mayor. Si hablamos en radiografías panorámicas a 80 centímetros del haz de rayos al paciente, y en teleradiografías o laterales a 1 metro aproximadamente. Podría ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada equipo de rayos X. En todo caso, por eso es que las panorámicas, ¿verdad?, salen ampliadas, porque una de estas condiciones de los principios es que mientras más lejos esté el punto focal o el haz de rayos del objeto, la imagen va a sufrir una distorsión por amplitud. Entonces, ¿qué nosotros vamos a observar en las periapicales? Miren ustedes, las coronas, ligamento periodontal, el nivel de las crestas interdentarias, cómo se pierde, pero vamos a tener zonas, ya una visión mucho más real de lo que ocurre en cavidad bucal.
Si tienen alguna pregunta, por favor, me ayudan. Radiografías intraorales, aleta de morder. Miren esta radiografía también de piezas caducas y piezas y gérmenes de los permanentes, donde vamos a visualizar nivel de calcificación de las piezas permanentes. ¿Qué voy a observar aquí? Pérdida de la densidad de piezas dentarias. Miren aquí esta pérdida de densidad del tejido óseo en estas imágenes periapicales. Aquí también hay una pérdida de densidad, aquí hay otra pérdida, aquí se pierde también gran cantidad de tejido dentario. Y en esta aleta de morder, miren ustedes, yo puedo evaluar también cámaras pulpares, crestas interdentales, pero yo hago un análisis de piezas superiores e inferiores. Pregunta, chicos. Serie radiográfica. La serie radiográfica generalmente consta de 14 piezas, aunque se incluyen también las radiografías aleta de morder superiores e inferiores, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos que visualizar cuándo solicitamos radiografías o seriadas completas, generalmente en procesos, en enfermedades periodontales. ¿La puedo reemplazar con una panorámica? ¿Me sirve una panorámica para visualizar? Sí, pero no podría descartar la seriada completa en análisis de enfermedad periodontal. En radiografías, en endodoncias. En endodoncia, esta es mi fiel amiga, la radiografía periapical. Y obviamente, en los casos de retratamiento, en los casos que existe un proceso de osteoclasia, es decir, un quiste, un granuloma, un absceso, allí mi otra aliada es una tomografía, porque me permite visualizar en todos los planos los diferentes conductos. Y es mucho más fácil visualizar conductos accesorios, ¿no?, que se pueden perder en las imágenes 2D. Bien, aquí tenemos imágenes oclusales, un oclusal superior y un oclusal inferior. Aquí yo tengo una retención de pieza dentaria. Con esta oclusal yo puedo visualizar vía de acceso, es decir, hacia dónde se desplaza esta piecita. Los dos caninos. Los dos caninos, hacia qué tabla ósea se encuentran. Esta técnica también se conoce como la localización de objeto. Cuando nosotros aplicamos esto de la localización de objeto, yo aplico varias técnicas. La técnica de Clark, que consiste en 3 tomas. Déjame ver si aquí en estas periapicales. Vamos a... La técnica de Clark, ¿en qué consiste? En realizar 3 tomas, ¿verdad? Una ortorradial, es decir, la que va, el haz de rayos va direccionado paralela a la pieza que quiero enfocar. Es decir, que ese haz de rayos llegue directamente a la mitad del diente, a ese eje longitudinal que habíamos hablado en el semestre anterior, que es una línea imaginaria, ¿verdad? Entonces, ahí yo tomo la ortorradial. ¿Qué voy a visualizar? Esto. Imaginémonos que en esa ortorradial, aquí en esta zona, me aparece un cuerpo radiopaco. Donde está esa X que acabo de poner, me aparece un cuerpo radiopaco superpuesto en esta zona. Determinar en esa radiografía si está hacia mesial o hacia distal, muy complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Direccionamos el haz de rayos hacia mesial o hacia distal. Cuando esto ocurre, este cuerpo que en esta radiografía, en la radiografía 1, se mostró sobre el ápice, en la radiografía 2, que sería esta, ¿verdad? Puede ocurrir 2 cosas, o que corra para acá, o que corra por acá. Se movió el objeto, siempre y cuando sean objetos independientes, ¿sí? No sé si estoy siendo clara, por favor. Si se corre, es decir, si sigue la línea del haz de rayos, entonces yo digo que se encuentra hacia lingual. Si va en sentido opuesto, este cuerpo estará en sentido hacia la tabla vestibular.
Si yo aplico del otro lado también, es decir, aplico el haz de rayos va hacia distal, puede ocurrir lo mismo, que este cuerpo se separó aquí, se fue hacia el otro lado, o se fue hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Lo mismo. Si en este momento el cuerpo sigue el haz de rayos, está hacia el lingual. Por eso ustedes tienen un término que se conoce como LIVO. No sé si lo habían escuchado. Lingual igual, vestibular opuesto. Y esto va en relación a la dirección del haz de rayos. Cuando aplicamos esta técnica, que es la técnica de la localización de objetos, generalmente está aplicada para localizar conductos. Es decir, sobre todo en la zona de molares al hacer endodoncias, zona de premolares, para localizar conductos, el conducto palatino y el conducto vestibular. O conductos del primer molar, conducto mesiolingual y mesiobucal. ¿Sí? Pregunta, chicos. Entonces, en estos casos yo aplico estas técnicas, ¿no? Para la localización de objetos. Les decía, pero no solamente es la única técnica que yo tengo para localizar objetos. Para localizar objetos yo también puedo aplicar una lateral. Aquí tengo una pieza retenida. Entonces puedo decir, esta técnica me sirve también para la localización. Entonces yo puedo tomar una oclusal y una lateral. La técnica de Clark. Ya va a depender con qué técnica me acomode. Un poco también tengo elección dentro de estas variantes de radiografías. Yo puedo elegir qué técnica aplico. Ahora, si me preguntan, en la actualidad lo que se está utilizando mucho es la tomografía. Ya vamos a ver imágenes de tomografías. Aquí tienen una imagen de una panorámica, de qué es lo que vamos a visualizar, aparte de los detalles anatómicos, senos maxilares, la espina, el número de piezas dentarias. Aquí en el maxilar inferior también analizamos cóndilos, ramas. Entonces vemos que no hay terceros molares. Es decir, vemos por eso es un nombre, un panorama de la cavidad bucal. Seriadas completas a partir de una radiografía panorámica donde nosotros podemos visualizar lesiones, procesos cariosos de enfermedad periodontal. Pero como ustedes pueden observar, las imágenes, por más ampliadas que sean, que me permiten hacer las imágenes digitales, no tienen la misma imagen que una radiografía periapical. De allí que no puedo descartar yo las radiografías periapicales. Tengo una lateral y una anteroposterior, donde puedo visualizar senos frontales, senos esfenoidales, senos dermoidales y los senos maxilares. Órbitas. En la lateral, siempre en nuestro caso, en los casos de ortodoncia, aplicamos el perfil blando, ¿verdad? Perfil blando. En los casos de cirugía muchas veces no es necesario el perfil blando, sino que tengan muy claros todos estos detalles, ¿no? La oclusión. Aquí yo sí analizo oclusión. En los casos de la oclusal, que veíamos anteriormente, no puedo analizar oclusión porque solamente tomo de una arcada, son independientes. Yo no puedo ver el contacto. Ni siquiera en la aleta de morder puedo analizar oclusión. Mismo que lo hacemos ocluir y vemos las dos caras, las dos coronitas superiores e inferiores. ¿Por qué no? Si alguien me ayuda. Que para ese caso se necesita ver cómo está la ATM y también el contacto no solo de una zona, sino de toda la arcada. Me refiero a por qué yo no analizaría si esas piezas oclusión en radiografías de aleta de morder. Porque para estudiar oclusión yo necesito que no haya contacto de ningún cuerpo. Y si hacemos una oclusal, nosotros hacemos ocluir un cuerpo, ¿no? Un pedazo de papel, un pedazo de cartulina, para poder tomar esa radiografía. En todo caso, ni en oclusales,
ni en aleta de morder, yo puedo analizar oclusión. Ni en panorámica, haciéndole morder al paciente en una oclusión normal. La única que me permite visualizar algo de oclusión es la cefalométrica. Pregunta, chicos. Vamos a hablar sobre la tomografía axial computarizada aplicada en odontología y algunos mitos que existen. Ya ustedes ya saben lo que es historia, quién la creó, pero sí tenemos que tener en cuenta que las tomografías ya no recibe el paciente. Uno de los mitos, de los problemas, es la cantidad de radiaciones que recibe el paciente. Los equipos modernos, las dosis de radiaciones son mínimas, mismo que sean 3 tipos de radiación, 3 tipos de imágenes que tomamos a la vez, porque lo tomamos el equipo va girando alrededor del paciente. Entonces la dosis de radiaciones ya no es tan nociva como al principio. Si hablamos también, obviamente, de las radiografías de tipo dental, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a proyectar en estas imágenes? Cuando nosotros hablamos de radiografías convencionales, digitalizada y digital, tenemos que tener en claro qué es cada una de ellas, ¿verdad? Comenzamos que el principio que genera los rayos X es el mismo. Necesito el tubo de rayos X, el ánodo, el cátodo, la formación de electrones, que son los que van a permitir que surjan, solo el 1% salgan por la ventana, que son los rayos X, que penetren el cuerpo y que esa imagen proyecten a la película. Ese es el principio básico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra de estas diferentes técnicas o radiografías? Nosotros necesitamos para las radiografías análogas películas, líquidos, un cuarto oscuro, un negatoscopio y una lupa. Estos serían los elementos que nosotros vamos a necesitar. El problema de estos es que, claro, no podemos ampliarlas, ya recibimos la imagen en acetato. Por lo tanto, vamos a necesitar de un negatoscopio y de una lupa para poder visualizar. De líquidos para poder revelar, y ya conocen ustedes bueno, ustedes no han hecho prácticas, pero quienes hayan trabajado en laboratorio ya conocen el problema de un proceso de revelado, ¿no? Es decir, que si se aumentó el kilovoltaje, que se aumentó el tiempo de exposición o se disminuyó el tiempo de revelado, me puede salir películas muy blancas, muy oscuras, manchadas, porque no hice un buen proceso de lavado, de fijado, todo esto en cuarto oscuro, y con una luz roja, porque la película es muy sensible a la luz natural, entonces se puede velar. Entonces, estas serían las radiografías convencionales. La digitalizada, como ya habíamos mencionado, necesitamos el equipo de rayos X, el mismo equipo con el que trabajamos, el análogo, pero necesitamos pantallas especiales que capten directamente a esas pantallas la imagen radiográfica. Necesitamos un lector, porque por eso hablamos de digitalizadas, necesitamos de un equipo especial que permita leer la radiografía y que la lleve directamente a la computadora. ¿Ya? Las radiografías digitales ya son equipos ya fabricados de esa manera, donde el sensor ya viene incorporado al equipo, y entonces lo único que se hace es, el momento que se dispara, se generan los rayos X, atraviesan al paciente y el sensor los capta. Inmediatamente que los está captando, va proyectando la imagen a la computadora. Entonces, la diferencia de una digital y una digitalizada está en el proceso de adquisición de las radiografías. Realmente diferenciar una digital de una digitalizada es bastante complicado. No es muy fácil porque pueden tranquilamente ser manipuladas con el contraste que ya traen con software o programas especiales, ¿no? Vamos a ver, la radiografía convencional, una oclusal, miren, posición del paciente. Yo digo necesitamos líquidos o cuarto oscuro para revelar, para obtener esta imagen.
¿Qué obtenemos aquí? Aprovechemos esta imagen. Es una oclusal. Yo obtengo aquí un cuerpo que no es normal o no es común, otro cuerpo, una pieza caduca y un cuerpo diferente aquí, ¿no? Entonces tengo tres alteraciones en esta imagen radiográfica. Una digitalizada, como les había mencionado, necesitamos pantallas de refuerzo especiales. Necesitamos pantallas, ya no viene la película, sino que necesitamos pantallas especiales que una vez que son captadas, son expuestas a los rayos X, atraviesan al paciente, se queda la imagen en estas pantallas, luego pasa a un lector, es decir, todo este chasis que ustedes están viendo aquí, lo ingresamos aquí, y la película automáticamente se va a un computador para obtener esta imagen. ¿Sí? La digital, en cambio, ya el equipo viene todo incluido, sensor, equipo de rayos X, entonces automáticamente se lanza o va saliendo la imagen al computador. Y obtenemos imágenes panorámicas impresas. Series radiográficas, miren imágenes periapicales, donde puedo yo visualizar forma, tamaño. El problema muchas veces es cuando se pierden las coronitas de piezas dentales. Entonces determinar ahí la forma, pero yo tengo ciertas pautas, como por ejemplo los detalles anatómicos. Pregunta, chicos. Vamos a revisar, esto ya lo saben ustedes, algo de lo que es la tomografía, cómo es manejada la tomografía, ¿verdad? En nuestro caso ya los equipos en odontología, el aparato es un aparato donde o aplicamos esta técnica, el paciente parado, ¿no? Vamos a ver, y una de las características que tienen estas tomografías es que tenemos que tener en cuenta el campo de visión, es decir, ese FOV, ¿verdad? Que está relacionado con el volumen o con el tamaño. Obviamente que todas estas el tamaño también va a aumentar o a disminuir la dosis de radiación. El principio, señores, es el mismo. El principio es el mismo en todas las tomas. Extraorales o panorámicas, o perdón, 2D o 3D. El tamaño del FOV varía dependiendo de lo que yo necesite. Si yo necesito analizar una pieza dentaria con ductos, aplico el FOV, ese campo visual más pequeño, para poder reconocer o para poder hacer un análisis de la zona que necesito. El campo visual mayor de 8×10, hay de 10×12, de 11×13, va a variar los tamaños, y eso lo único que me permite es ampliar la imagen. En odontología, con obtener un FOV que visualice lo que son maxilares, porque lo que voy a visualizar en algunos casos es retención de piezas o extensión de tumores, me es suficiente, ¿no? ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta? Artefactos, ruido y la resolución. Cuerpos metálicos que se proyecten en las imágenes, es decir, aquellos pacientes con aretes, cantidad de aretitos que van y hay aretes que son imposibles de sacar porque ellos manifiestan, bueno, esto me lo pusieron cuando tenía 7 años. Entonces puede provocar ciertas sombras que pueden alterar la imagen. De allí que es importante tener en claro cómo vamos a tomar nosotros una radiografía. Los metales, las coronas metálicas, lo que hacen muchas veces es provocar unas manchas, lo que se conoce como el ruido, es decir, distorsionar la calidad de la imagen, ¿no? Entonces yo les había mencionado que en una tomografía nosotros tenemos diferentes planos. Un plano axial, que es en el que nosotros reconstruimos una panorámica,
Y finalmente, en los cortes multiplanares me reflejan o me van a ir botando ciertos cortes sagitales o cortes laterales que me van a permitir a mí determinar el tipo de hueso, la calidad de hueso, si me sirve o no para implantes, si existe o no un proceso. Estas son mediciones, ya vamos a ver más adelante. Aquí tenemos estos planos o cortes sagitales, es decir, laterales. Eso sí tenemos que tener en cuenta cuando yo hablo de un corte sagital, de un corte coronal y de un corte axial, ¿no? Sagital es cuando tengo una visión de lado. Coronal cuando tengo una visión de frente, voy de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y el plano axial de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es decir, es muy parecido a una toma oclusal. Entonces, ¿qué nosotros visualizamos? Hueso, ¿no? Espesor de hueso, longitud que tiene para aproximadamente colocación de implantes. Entonces, aquí tenemos otro caso de una tomografía de cortes sagitales, ¿no? Es decir, cortes laterales, donde tengo yo un cuerpo retenido que tiene la forma de un canino. Mire, este canino está en toda la mitad del cuerpo, tanto desplazamiento hacia la tabla vestibular, que sería esta, que yo tengo huesos propios, nariz, labio. Por eso decíamos, estudiamos músculos también en radiografías, en tomografías. Proyección de vasos nutricios, de nervios. En todo caso tengo yo este cuerpo, miren todos los planos que se han presentado, porque son cortes, ¿no? Cortes a 0,5 milímetros, de tal manera que son cortes muy, muy cercanos, donde donde podemos visualizar posición de esta pieza. Aquí tienen ustedes los diferentes planos de las tomografías: plano coronal, plano sagital o lateral y plano axial. Pregunta, chicos. Aquí vamos a tener un plano de un quiste. ¿Qué plano es este? Sería un plano axial, donde yo tengo, miren, este cuerpo radiopaco y aquí aparece esa pérdida de densidad. Entonces estoy viendo un proceso de osteoclasia en esta zona, vista de una forma, ¿no? Plano coronal, miren cómo lo observo, como que se estuviera viendo de atrás hacia adelante. Un corte, un plano de esta zona, donde el mismo quiste, mire cómo se proyecta y cómo estoy observando un aumento de densidad a nivel apical. Este sería un plano sagital, un plano lateral, donde estoy observando, mire el proceso de osteoclasia. ¿Hacia qué tablas se están extendiendo? Esta lesión, aquí está tabla vestibular, tabla vestibular, tabla vestibular. Miren un plano reconstruido como una panorámica. De allí que algunos profesionales ya optan directamente por una tomografía, porque en la tomografía, a través de esta imagen, de esta axial, yo puedo reconstruir esto. Y tenemos imágenes de la reconstrucción en 3D, como ustedes pueden observar, miran aquí en estos planos, axial, coronal, sagital, en una reconstrucción en 3D, aquí tengo yo la lesión, el proceso de osteoclasia. Eso me permite visualizar esta imagen, es como que mucho más académica, como para mostrarle al paciente dónde está esa lesión y cómo se forma. Vista posterior, donde no se observa la mayor destrucción de hueso, aquí sí. El mismo caso,
de lesiones, miren ustedes, proceso de osteoclasia con varios cortes. Aquí tenemos asimismo una toma axial, una reconstrucción coronal y un plano sagital. ¿Qué estamos observando aquí? Miren este tercer molar, de otro plano el tercer molar, y desde otro plano el tercer molar. Diferentes imágenes de la misma o del mismo caso, ¿no? ¿Por qué deberíamos al realizar una tomografía en estos casos? Pregunta, chicos. Me fui. Puede ser que al ser un tercer molar, el paciente puede presentar dolor en la cabeza o en la parte posterior. Sí, una de las consecuencias de la retención de piezas dentarias, se habla incluso de que una retención de terceros molares puede provocar hasta pérdida de pieza, pérdida de cabello, dolor de articulaciones, dolores de espalda, porque el homeópata, él es muy radical, ¿no? Dice, porque estos están atravesando están presionando ciertos nervios que provocan una alteración en el sistema, en el organismo. Entonces sí, o sea, eso sería una de las causas por las cuales yo tengo que procurar esa extracción de piezas dentales, porque además un tercer molar puede ser, en casos mayores, es un cuerpo extraño, y si el organismo lo detecta como cuerpo extraño, no lo acepta como si, puede formarme lesiones o procesos patológicos. Pero en el caso de una tomografía, cuando voy a realizar una extracción de tercer molar, más que nada es para controlar la relación que existe con senos maxilares. Porque recordemos que este es un detalle anatómico que está muy próximo a piezas, y en una extracción podríamos cometer el error de romper esa cortical y provocar una comunicación bucosinusal. Entonces, ya teniendo claro cuál es la distancia que existe entre esas piezas, obviamente el tratamiento va a ser mucho más eficaz. Miren aquí la reconstrucción como una panorámica en esta zona a partir de esta imagen, ¿no? Diferentes cortes sagitales y una reconstrucción en 3D. Hemos tratado, cuando esto ocurre, hemos tratado de quitar, no es que se vea clínicamente, pero en estos programas podemos ir quitando, poniendo más hueso para poder visualizar en qué posición está esta pieza, ¿no? Pregunta, chicos.